Hoy vamos a reflexionar sobre lo que está sucediendo en la famosa Franja de Gaza, allá en Oriente Medio. Desde aquí, desde la costa que da desde allá el puerto de Chorrillos hasta lo que sería ya el puerto de El Callao. Okay. Mientras aquí estos policías han parado un camión y ya están seguramente queriendo cobrar su bajativo, ¿no? Ahí está, seguramente ya están queriendo cobrar su bajativo para sus aguas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? Porque mucho se dice que el sionismo, que la intifada, que Netanyahu, que Israel, que los judíos, que los israelíes, los israelitas y tanta cosa, que los palestinos, que el Hezbolá, que el Hamas. Bueno, muchos dicen que el sionismo se inventó hace unos 100 años, no sé qué. Pero miren, en verdad, no, este problema teóricamente no tiene solución. ¿Por qué? Porque, o sea, para solucionar el problema lo que se tendría que hacer es eliminar la religión judía, ¿no? O eliminar la religión judía. Bueno, ahí viene otro camión, seguramente lo van a parar también, hasta que le baje sus 100 soles, 200 soles, 100 para cada uno, ¿no? El otro camión pasa como si la huevas. Bien, entonces, mucho se dice, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero, o sea, tendría que eliminarse, más bien. ¿Qué es eliminarse qué? Tendría que eliminarse, o sea, la religión, ¿no? Porque miren, todo empieza, muchos dicen, ¿no? Los historiadores dicen, todo empieza con Adam. No, primero dicen todo empieza con Abraham, que Dios le promete perdonar al pueblo judío, al pueblo hebreo, y le promete bienestar para su pueblo. Pero eso, en realidad, ¿por qué Dios le promete a Abraham la redención, ¿no?, del pueblo hebreo? Porque el pueblo hebreo, supuestamente, ¿no?, ya estaba en pecado, porque todos son descendientes de Adam, ¿no? Y Adam es el primer hombre, es el primer hombre que peca, en verdad. Todo empezó entonces con Adam, porque él es el primer hombre que peca. ¿Por qué peca? Porque le hace caso a su mujer, a quien le había engañado la serpiente, ¿no? Pero ¿por qué no es un pecado que la mujer peque? ¿No? Sino que el hombre es el que tenía que pecar, Adam. Porque ustedes fíjense que, según el mito, la serpiente engaña a Eva, ¿no? Y Eva come la manzana y hasta ahí no pasaba nada. O sea, Dios ni se presentaba, no hacía caso, ¿no? Es hasta que Adán peca que ya Dios se presenta y dice: han pecado, me ha desobedecido. Y entonces empieza todo el bolondrón, ¿no? Es hasta ahí recién, ¿no? Entonces es con el pecado original
¿Cuál es el pecado original? Cuando Adán peca, no cuando la mujer peca. La mujer no era considerada, no, hasta ahora, ¿no? Es como, o sea, todavía el hombre no ha pecado, hasta que peca el hombre. Es con el pecado de Adán que empieza todo. Entonces se corrompe el humano, se corrompe el hombre, la creación de Dios, y ahí viene todos los años, ¿no?, de vivir en el pecado, hasta que llega Abraham. Abraham ya consigue la redención y la promesa divina. Dios le promete que el hombre va a ser perdonado por Dios, ¿no? Pero ¿qué hombre? El pueblo hebreo, el hombre hebreo, no cualquiera, el hebreo, ¿no? Entonces de ahí sigue todo, ¿no? Hasta que nuestros tiempos. De ahí viene Moisés, que escribe la ley, porque Abraham no escribió la ley, la escribe Moisés, y ese es el Talmud, la Torá, los famosos libros del judaísmo, que en realidad son los libros que nosotros tenemos de la Biblia, ¿no? El Deuteronomio, ese es el libro judío. Y es ahí donde Dios promete el regreso del pueblo hebreo al paraíso que le fue quitado. ¿A quién? A Adán, pues, ¿no? Entonces, el sionismo, ¿qué es? Es la vuelta del pueblo judío a lo que les pertenece, el paraíso. El paraíso, para la religión judía, no está en el cielo, está aquí en la tierra, acá, donde está el video. Está aquí, en la tierra. Por eso es que los judíos no queman sus cuerpos, los entierran cuando mueren. ¿Por qué? Porque ellos esperan que Dios regrese y los resucite, pues, ¿no? Viene el Salvador, el Hijo de Dios, supuestamente el Mesías, va a resucitar a todos y todos van a vivir aquí en el paraíso terrenal. Pero Dios les dice, el paraíso terrenal está aquí en la tierra, no es el cielo. Y el problema del Medio Oriente es porque Dios le da las coordenadas a Moisés, pues le dice ahí del río Canaán arriba, entre el mar, todo el Mar Negro, le da las coordenadas, le dice más o menos ahí es, bueno, en realidad Moisés se lo estaba inventando todo, pues, ¿no? Obviamente. Entonces él dijo, bueno, a ver, ¿cuál es una tierra que tiene que tener cerca un río, tiene que tener cerca el mar para tener puertos, no tiene que jodernos nada y tiene que ser el centro del comercio? Porque ya Moisés era un genio, o sea, se vislumbraba que iba a venir la ruta de la seda, todo, ¿no? Y entonces dijo, este es el centro, porque de aquí viene Asia, está a la derecha y todos van a venir las caravanas árabes y chinas. Luego allá Europa se tiene que conectar. Esta es la conexión. Rusia por el norte, Europa tiene que llegar en los puertos, Egipto lo tenemos abajo, ni hablar, está todo África. No, este es el centro, dijo. Aquí va de todas maneras, acá tiene que ser, ¿no? Entonces el pendejo Moisés agarra y dice, bueno, Dios me ha dicho que me ha dado las coordenadas de dónde más o menos es la tierra que nos ha prometido, es aquí, piqui piqui, y dice acá. ¿No? Entonces por eso es que Israel dice, bueno, esta tierra me corresponde porque me la prometió Dios. En realidad Moisés era el gran pendejo, ¿no? Pero ya, bueno, es ahí. Y no es otro lugar, o sea, no puedes decirle al judío, no, vete a Argentina, vete a Alemania, vete a la Conchinchina. Porque no es, pues, no es la tierra que les prometió Dios. Entonces eso iría en contra de su religión, que en realidad es un invento de Moisés, ¿no? Entonces ellos te van a decir, no, pues ahí no es. Podría estar por mientras ahí un rato. Pero en realidad a mí me corresponde lo que me ha prometido Dios, y es aquí, en estas coordenadas, y justo donde es ahora está Israel, ¿no? Entonces de nada sirve decirles vete para allá, vete para acá. Entonces el problema es ese, es el gran problema. O sea, ¿cuál es la solución ahí? O sea, tendría que desaparecer
la religión judía, tendría que desaparecer el pueblo hebreo, y eso todavía está a muchos años, porque pues, los judíos son dueños de todos los bancos americanos, y ni hablar, son los dueños del mundo. Entonces olvídense, pues nunca va, muy difícil, de acá a muchos años todavía para que eso se termine, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que cuando los judíos se fueron, y todos los años, con el pretexto de que estoy sufriendo mucho, el territorio de Palestina, que se llama Palestina, todo ese territorio, estuvo ocupado ¿por quién? Por los palestinos, pues, ¿no? El pueblo palestino. En el pueblo palestino hay musulmanes, católicos, cristianos, hay de todo, budistas, hay de todas las religiones hindúes, también hay judíos. Pero, ¿cuál es el tema? Que cuando vienen los judíos, el judaísmo ahí, y dice acá va a ser el Estado de Israel, acá tengo que instalarme yo, porque ya tiene la fuerza. Un territorio no se ocupa por derecho, porque así se dio, ¿no? Ahí ya se va, seguramente ya le dio para sus refrescos, ¿no? Ya se va el camión ya, y el policía se va ahí adelante. Un territorio no se ocupa porque yo estuve aquí más tiempo que tú. No es así. No existe una ley mundial así que diga, bueno, el primero que pisa ese territorio es de él. Eso no existe. Si no, díganme a ver qué constitución de qué planeta dice eso. Eso no existe. Entonces, ¿cómo se toma un territorio? Por medio de la fuerza. Cuando los españoles llegan aquí a Sudamérica, toman los territorios. ¿Acaso ellos lo estuvieron? No, estaban pisando por primera vez. ¿Y por qué los tomaron? Por la fuerza, pues tenían más fuerza. Tenían un mejor ejército, mejores armas que los que ya estaban acá. ¿Por qué? Porque estaban ya más evolucionados en cuestión de fuerza, ¿no? En cuestión filosófica, no sé si ya es otro tema, pero en cuestión de fuerza estaban mejor evolucionados los europeos. Por eso es que toman el territorio. Entonces Israel, ¿por qué toma ese territorio? Porque ya tiene fuerza, pues. En 1900, principios de los años 1900, no tenía esa fuerza todavía. Ahora la tiene con la producción del capitalismo, entonces ya toma la fuerza. ¿Por qué producción del capitalismo? Son los más millonarios del mundo. Tú eres el más millonario en Estados Unidos, eres el más millonario del mundo. Porque es Estados Unidos justo el que hace los dólares, ¿no? Pero bueno, eso es una burbuja también, porque los dólares ya prácticamente no tienen ningún respaldo, ¿no? Pero bueno, entonces viene la fuerza a ocupar el territorio, que es lo que hizo Israel. Los palestinos estuvieron ahí, pero Israel vino y impuso por medio de su ejército. Pero todo ese territorio, ahora vamos a diferenciar qué cosa es palestino, miren, todo ese territorio se llama Palestina, territorio palestino. En el territorio palestino están Cisjordania al norte, Israel, que ocupa la gran parte del centro y el sur, y la franja de Gaza, que es una franja chiquita del tamaño de, no sé, de Ica será, ¿no? O el del tamaño de Lima, un poco más chiquito, y ocupa todo ese espacio, pero es un puerto. La franja de Gaza da al mar. Pero ¿qué pasa? Que hubo unas elecciones ahí por el año 2007, creo, en Cisjordania, que es el estado de Cisjordania. El estado palestino hay, pero no hay país palestino, hay estado palestino. El estado palestino que está en Cisjordania y en la franja de Gaza estaba, bueno, hasta ahora está, pero está dividido, pero ya le voy a decir por qué. Antes el estado palestino existía, que les habían dejado en Cisjordania y en Gaza. Pero hubo unas elecciones en 2007 para decir
quién va a dirigir el Estado palestino. Hubo unas elecciones, todo, y las elecciones las gana, adivinen quién, el Hamas. El Hamas gana las elecciones. Y Israel, que no pensaba que iba a ganar, bueno, ganó. Entonces, ¿por qué no pensaba que iba a ganar? Bueno, porque lo dejó participar. Pero cuando ganó, Israel dijo, no, estos son terroristas, estos no pueden ocupar Cisjordania. Y no dejaron que ocupen Cisjordania. Los bombardearon. Entonces, el Hamas decía, yo tengo derecho a dirigir el Estado palestino porque yo he ganado las elecciones. Israel lo desconoció, Estados Unidos, que es Israel, también lo desconoció, no lo apoyó. Entonces dijeron, bueno, estamos nosotros jamás contra el mundo. Ya, entonces nos vamos y nos refugiamos, guerra de guerrillas en la Franja de Gaza. Y se metieron a la Franja de Gaza, por eso están en la Franja de Gaza, atrincherados. Pero no es porque ellos querían, o porque ellos legítimamente han ganado unas elecciones. Entonces, por eso es que está ahí. Y el Estado israelí, ¿no? Qué diferente israelí que israelita. Uno es el ciudadano y que tiene, o sea, yo podría ser ciudadano de Israel sin ser judío, ¿no? Pero israelita se le dice a todos los judíos, sin necesariamente sea israelí. No necesita ser ciudadano. Por ejemplo, yo puedo ser judío europeo, ¿no? Y me dicen israelita, claro, porque ya hay un país que aloja a todos los pueblo hebreo, ¿no? Pero bueno, pero los palestinos entonces dijeron, bueno, estaban divididos y ese es el problema, la fuerza. Quien tenga más fuerza va a imponer, ¿no?, en el territorio su estadía. Pero ¿qué fuerza superior hay a de Israel para que lo saque de ahí? Nadie, pues, porque Israel está apoyado por Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente es Israel. Entonces, ¿cómo no se puede? Entonces tendría que destruirse el Estado de Estados Unidos. Y así pierde toda su fuerza Israel. Y otra vez vuelve a ser el pueblo errante y toda la cosa, ¿no? Pero bueno, ese es el gran problema. Habría que llamar, para que se resuelva esto, habría que llamar al filósofo, ¿no? Si no, ¿a quién? Bueno, vamos a ver si ya se fueron los policías. Sí, parece que ya se fueron hacia donde les corresponde, ¿no? Hacia allá abajo, hacia el fondo del abismo rocalloso.